Muy bien, buenos días a todos. Sí, quiero presentar a mi familia. Es un privilegio estar aquí en esta mañana. Mi esposa, que es Marta, que le pide que venga aquí, que está en la fotografía. Luego contamos un poco más acerca de nosotros. Y nuestros tres hijos, Ana Joy, que es la mayor, que está aquí acompañándonos, tiene 18 años. Y justamente llegó hace unos pocos días de Camp of the Woods. Ella estaba trabajando en un programa que se llama Lift y me estaba diciendo que los del grupo del año pasado, del semestre anterior, estaban muy contentos con las mujeres que venían de esta iglesia y las mujeres que van de Dover para el retiro. Así que bueno, ya estuvo este semestre, ya terminó en ese grupo de personas que los fines de semana están limpiando y sirviendo a los grupos que vienen de visita. Y Lisa, que no está, se quedó en New Haven. Nosotros en este momento estamos viviendo en New Haven, en Connecticut, hasta junio. En junio regresamos a España. Llegamos aquí a los Estados Unidos en agosto para participar de un programa para misioneros de formación y año sabático. Ya lo hemos terminado. El viernes también tuvimos nuestra última clase y el martes es nuestra graduación. Entonces Lisa, la segunda, se quedó allí porque a ella le gusta mucho el canto y la actuación y tiene una práctica hoy a la 1 de la tarde. Y Samuel, que está con nosotros, 12 años, y bueno, es el que él ha crecido más en España. Las niñas sí que crecieron en Marruecos. Nosotros vivimos en Marruecos por 7 años, de 2003 a 2010. Lisa, la segunda, nació allá. Y les vamos a contar un poquito más de dónde estamos. Entonces, ¿quieren saludar? Vamos a Pues, muchas gracias por invitarnos y hablar español y adorar en español ha sido para ver. nosotros un privilegio porque hemos estado en New Haven solo en inglés y ha sido difícil, pero gracias a Dios estamos aquí en español. Muy bien. Bueno, ¿dónde estamos actualmente? En España hay una ciudad muy famosa que se llama Barcelona y cerca de Barcelona hay una ciudad que es más pequeña, pero es ciudad, se llama Terrassa. Y ahí en Terrassa hay una población altísima de inmigrantes del norte de África, básicamente marroquíes en su gran mayoría y musulmanes. Y nosotros, como dije antes, vivimos en Marruecos y después de salir de Marruecos, estamos ahora sirviendo en España y somos un puente tanto de comunicación entre las dos culturas, la española y la marroquí, pero también un puente o construimos puentes para poder comunicar el Evangelio a estas personas. No estamos solos. Yo digo que trabajar solo no podría hacerlo. Hacemos parte de un equipo de la Alianza. Y estos son algunos de los miembros del equipo. Nuestro equipo cambia con los años, pero somos en este momento, contándonos a nosotros, teníamos tres familias, ¿no?, con hijos y tres familias con hijos, un soltero y una soltera. El chico de verde es, bueno, el equipo es multicultural. Hay algunos miembros que vienen de Canadá, pero tienen trasfondo chino. El chico de verde, en la foto, él es canadiense, pero es hijo de peruana y polaco. Y vivió en Marruecos también aprendiendo el idioma y bueno, es alguien que le gusta mucho la evangelización. Y una compañera que es de origen escocés. Ella justo está entrando a tener 6 meses de año sabático en su país. Se acabó de ir para allá. Y un chico alto de más de 2 metros, que es el que está al lado mío en la fotografía, que es de los Estados Unidos, pero creció en Uzbekistán. Sí, ok, no hay problema. Bueno, ¿qué utilizamos como herramienta? Ven allí una fotografía que hay un aviso que dice La Fuente.
Pues nosotros tenemos una asociación y a través de esta asociación servimos a la comunidad. Nuestro propósito es servir a la comunidad, pero lo hacemos como un mandato de nuestro Señor Jesús. ¿Sí? El Señor Jesús nos mandó a hacer obras, ¿cierto? Buenas obras para todos los hombres, para que todos los hombres alaben a Dios que está en los cielos, es lo que dice la palabra, ¿cierto? Pues allí servimos a la comunidad, pero también lo hacemos en el nombre del Señor. Alguien me preguntó, trabaja con musulmanes, entonces tiene que estar por ahí como oculto. No, en nuestro caso particular no, porque en España hay libertad de religión, hay libertad y entendemos que, que las personas tienen que saber qué nos motiva, qué nos mueve a hacer lo que hacemos, y ese es el Señor Jesús. Entre las actividades, esta es una que ha coordinado mi esposa durante años, es el SPLAY, se llama allí, o el Day Camp, ¿no? Sí, vivimos básicamente entre 4 culturas, la catalana, que saben que tiene otro idioma, catalán, española, marroquí y somos inmigrantes colombianos, o sea que vivimos entre inmigrantes y hacemos siempre puentes. Bueno, este SPLAY en catalán es Day Camp. Hacemos en verano 2 semanas en la que les enseñamos valores basados en la Biblia y los invitamos a ustedes como iglesia hispana, especialmente a que nos colaboren si quieren hacer un grupito y venir y ayudarnos con este Day Camp. Entonces, los que han venido, que a veces son norteamericanos, están muy perdidos por lo que el español no es difícil, aunque yo enseño inglés en el SPLAY, o sea que también necesitamos gente que pueda hablar los dos. Y al final les damos de premio cuscús, que es una comida deliciosa marroquí, que esperamos que vengan y la prueben. Este SPLAY realmente comenzó con puertorriqueños, chicas, 2 mujeres de Puerto Rico que empezaron a venir. Y este grupo que vino la última vez es multicultural, es una iglesia de California, una gente de Madrid, una chica de Puerto Rico, un colombiano y unos argentinos que vinieron a ayudar al SPLAY en ese verano particular. Entonces, cuando en el 2020 yo le mandaré una carta al pastor y a ver si ustedes hacen un grupito y vienen a ayudarnos a este SPLAY, ¿vale? Muy bien. Parte de lo que hacemos, parte de las necesidades de la población inmigrante allí es el idioma. Por lo tanto, enseñamos español en este lugar. Y no solo enseñamos el español, sino que tenemos el gusto de decirlo así, de que enseñamos también historias de la Biblia en nuestras clases. Al comienzo fue un desafío, ¿no? Hubo tensión, pero ya como hemos ganado un espacio, porque no creemos que compartir las historias bíblicas implique, vamos a llamar, que alguien está cambiando de religión, ¿sí? Pero sí queremos compartir el mensaje del Evangelio. Nosotros le llamamos historias de los profetas. Los alumnos que se apuntan a la clase les avisamos que utilizamos historias de los profetas para enseñar el español. Y si ellos no están de acuerdo, pues no se apuntan. Y si están de acuerdo, pues saben lo que les espera en clase. Pero hemos tenido buenas experiencias. Entre ellas, mi esposa podría compartir algo. Nosotros terminamos una clase de castellano con estas estudiantes y ellas quisieron seguir estudiando conmigo uno a uno las historias de la Biblia. Les impacta mucho 2 cosas, que está traducido a su propio idioma, pueden escucharlo en el idioma de ellos, que es un dialecto dentro de los dialectos de árabe, y entonces pueden traducirlo fácilmente, o sea, escuchar la historia en árabe suyo y luego en castellano. Y eso ayuda mucho. Y uno de los aspectos que yo quería enfatizar es el hecho de que nos parece tan fácil tener una Biblia traducida a nuestro idioma, pero en muchos lugares del mundo no tienen ese acceso. Y para completar, en el caso de los musulmanes, tienen que aprender árabe, aunque no sea su idioma del corazón, así sea el idioma que no entienden en la casa, pero obligatoriamente tienen que leer el Corán en árabe. Entonces, imagínense el privilegio que nuestro Dios nos dio las escrituras y aparte de eso están en cada idioma, nos habla nuestro corazón. Entonces es uno de los aspectos que Dios está usando para que otros musulmanes se conviertan y conozcan al Señor.
Y bueno, ¿qué otras cosas hacemos? Como somos un equipo multicultural, algunos tienen unos dones y otros tienen otros dones. En nuestro caso particular, somos profesores y todo lo que tenga que ver con niños y enseñar nos encanta. Pero, por ejemplo, hay uno de los miembros del equipo que a través de un acuerdo que se hizo con el ayuntamiento de la ciudad, se gestionó un huerto urbano. Así que allí vienen personas, nuestros estudiantes en su gran mayoría son personas que vienen del campo y se les asigna un pedazo de tierra y ellos pueden cultivar hortalizas, verduras, ¿no? Para su propio consumo y a la vez están activos y haciendo parte de la comunidad. Esto también nació, todavía hay mucha necesidad, pero nació en un tiempo en que en España la crisis por la falta de empleo fue muy alta. Sigue habiendo una necesidad muy alta de empleo, pero en el 2000, comenzó en el 2008 y yo creo que el pico fue hacia el 2011. El desempleo en España era muy alto. También hay otras actividades como em, le llamamos como outdoor activities, ¿no? Como un club de excursiones. Y en ese club de excursiones, pues son momentos en que ayudamos a que las personas conecten con el Señor a través de la naturaleza y al mismo tiempo tener un largo tiempo para hablar de muchas cosas y profundizar en nuestras conversaciones. Así que existe este club de excursiones. No sé. Hay una iglesia catalana, bueno, española, que nos ha dado la bienvenida con el trabajo que hacemos con musulmanes. Tuvimos la mala experiencia de que otra iglesia no quería trabajar para nada con árabes, pero esta iglesia en particular sí abrió sus puertas. Hacían dos trabajos que eran ofrecer duchas y laundry, lavar la ropa, porque muchas personas viven en casas que están ocupas, yo no sé si, no sé en inglés creo que es squatters, que van a casas y viven ahí, pero no tienen ni electricidad ni luz, ni electricidad ni agua. Entonces vienen a la iglesia y lavan la ropa y en la iglesia pues se les habla del Señor. Se les da también un snack a los niños y se les hace refuerzo escolar. Y entonces, pues estas personas después de todo un año de esa, que la iglesia hacía esto, se preguntaban por qué lo hacen y querían conocer más a Jesús porque la respuesta era pues lo hacemos porque Jesús les ama. Entonces querían saber quién es ese Jesús. Y entonces en este día hicimos la historia del nacimiento de Jesús, de la encarnación, y estaban muy impactados porque lo mismo, a esta iglesia van dos tipos de marroquíes. El marroquí, que es el indígena de Marruecos, habla otro idioma completamente diferente y el evangelio también está en ese idioma, se llama berber. Y estos árabes que también no son dos culturas que no se la llevan muy bien entre ellos, pero se dieron cuenta que el evangelio estaba en sus dos idiomas y que era como una conexión muy grande. Entonces, le damos gracias a Dios por esas oportunidades tan grandes que nos da. Y los mismos españoles que nos ven predicar, pues entonces se animan a predicar más, a no mantenerse en silencio, sino a predicarles también a los musulmanes pues el Evangelio. Sí, bueno, en el tiempo de la crisis, la inmigración se redujo bastante, pero en los últimos, yo diría, 2 años, de nuevo, muchos inmigrantes viniendo del norte de África, de Marruecos y de lo que le llaman el África subsahariana. Y prueba de esto son estos estudiantes, como pueden ver, son bastante jóvenes. Y de estos chicos, yo podría decir que por lo menos eh, el 30%, 40% se montaron en un bote a cruzar el estrecho, a cruzar el Mediterráneo y llegaron a España. Es decir, que la inmigración continúa y últimamente, en el caso particular de Marruecos, el gobierno ha hecho obligatorio el servicio militar y más jóvenes están emigrando, saliendo del país porque no quieren pasar por el servicio militar. Ese es un grupo de estudiantes que yo tenía. En este caso, este grupo era de analfabetas. El grupo anterior eran jóvenes que sabían leer y escribir.
En este caso son personas que han venido de un contexto donde el nivel de educación ha sido muy bajo y bueno, hemos estado juntos trabajando. En el caso nuestro particular nos ayuda que al vivir en Marruecos aprendimos el árabe y nos permite comunicarnos con este tipo de personas para ayudarles a integrarse a la comunidad, pero también aprovechamos la transmisión de historias, del, transmisión oral de historias de la Biblia y bueno, ellos han escuchado estas historias. No significa que en sus mentes ocurre lo mismo que ocurre en nuestras mentes cuando escuchamos una historia de la Biblia, ¿no? Pero son los pasos que damos con ellos para ir sembrando el Evangelio. Las actividades son siempre hombres con hombres, mujeres con mujeres. Nosotros trabajamos, pues las mujeres del equipo, hacemos cafés. Los viernes también hacemos, en este caso era una clase que terminaba haciendo una paella y contándoles historias de inmigración dentro de la Biblia como Ruth, redimiendo como aquellos aspectos de que ellas sufren como inmigrantes, que sienten la discriminación. Cuando tienen el pañuelo es fácil que las rechacen o que las miren diferente. Y todas comentamos de nuestras historias de inmigración, ¿no? Los errores que cometemos con las palabras, a veces decimos una cosa pero queríamos decir otra. Y entonces pasamos un buen tiempo casi terapéutico, pero al mismo tiempo de predicación de la palabra, de sanar las heridas, de ayudarles con situaciones puntuales. Muy bien. Una pregunta para ustedes. ¿Alguno de ustedes conoce, es amigo, tiene un vecino o es amigo de algún musulmán? Me gustaría saber. Levanten la mano aquí. Dos personas adelante. Bueno, allá hay más. Ujú. Qué bueno, qué bueno. Bueno, esto lo comento porque justamente en España hicimos una actividad con jóvenes de las iglesias y yo le pregunté a los jóvenes, ¿quiénes de ustedes estudian o son amigos o tienen vecinos con los que se conocen que son musulmanes? Y todos levantaron la mano, ¿sí? Hay una gran necesidad para que las iglesias y los creyentes estén dispuestos a compartir el evangelio a los musulmanes y entender que compartir el evangelio no es solo palabras, sino es caminar al lado de estas personas, dando testimonio de Jesús con el ejemplo, con las palabras y perseverando en la fidelidad y la fe en el Señor. La última diapositiva, pues es un comentario muy corto. Hay un hermano que ha trabajado en las cárceles por muchos años y a través de él, pues yo he tenido el privilegio de, en el último año y medio, antes de venir a Estados Unidos, de estar entrando una vez al mes a la cárcel y encontrar allí muchos musulmanes, desafortunadamente, pues están presos y a quienes les hemos compartido el Señor. Algunos han recibido Nuevos Testamentos, otros lo han recibido y luego me lo han regresado porque hay mucho control al interior de entre ellos mismos, de la cárcel, y es un ambiente que no es muy fácil. Y pedimos sus oraciones, básicamente. Yo quisiera hacer algo antes de continuar con la predicación, y es que no sé si saben que el Ramadán comienza hoy o mañana para algunos, depende a veces del país. Y es en el Islam, el Ramadán es el mes del ayuno. Entonces los musulmanes no comen ni beben nada durante el día. En la noche, en el momento que cae el sol, hasta el momento que el sol va a salir, es el tiempo en que se puede comer. Y así que para muchos de ellos es un mes muy especial, lo consideran un mes muy especial porque es el mes en que ellos creen que el Corán le fue revelado al profeta Mahoma y es un evento muy importante en su cultura. No voy a explicar más detalles, pero es un mes también especial para nosotros para orar por ellos. La última diapositiva pues muestra una cárcel. Y hace 2 semanas estuvimos en Lancaster. Tuvimos la oportunidad de visitar la mezquita de Lancaster y al final
no solo nosotros, sino con un equipo, tener una conversación con el imam de la mezquita. Y después de esta visita regresamos a una iglesia, era una iglesia menonita, y teníamos el tiempo de retroalimentación. Y una señora que nos acompañó con lágrimas en los ojos, lo primero que dijo fue, doy gracias a Dios de que no tengo un Dios como el Dios en el que ellos creen. Porque es la norma, la ley, la obligación, lo que tienes que cumplir, lo que tienes que hacer, lo que tienes que alcanzar. Y no se experimenta el amor de Dios. Así que no hay seguridad de salvación. ¿Sí? Una de las preguntas, bueno, mi hija estaba ahí, era cómo se va al paraíso y luego es todo lo que tienes que hacer para llegar al paraíso. El hecho es que pensando en esta diapositiva, es una gran oportunidad de orar por ellos. Así que vamos a orar ahora mismo, vamos a hacer una pequeña oración, como una transición entre la presentación de quiénes somos, lo que hacemos, y la predicación de la palabra del Señor. Así que yo les invito a ponerse de pie. Y vamos a orar. Sí, Señor, te bendecimos en esta mañana. Primero, Dios Padre eterno, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por Jesucristo, a quien tú has enviado por nosotros. Gracias porque tu palabra dice, mas Dios muestra su amor por nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y también tu palabra en ese capítulo nos enseña que nos debemos aferrar a esta gracia que sobrepasa nuestro pensamiento, nuestro entendimiento, pero que tenemos la certeza y la seguridad de tu amor que no cambia, de tu fidelidad. También dice tu palabra, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él juntamente todas las cosas? Señor, te has entregado a ti mismo, has entregado a Jesús por nosotros, siendo nosotros malos, pecadores, rebeldes. Sin embargo, tu amor ha sido grande, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, te agradecemos y te pedimos por todos aquellos que están en oscuridad. Te pedimos por todos aquellos que están bajo la cárcel, atados, tratando de ser libres del pecado, cuando están en esclavitud del pecado y solo tú les puedes liberar. Pero también pedimos por aquellos que están bajo el sistema religioso, de las normas, del cumplimiento, de querer alcanzar cuando sabemos que no te podemos alcanzar con nuestro propio esfuerzo. Gracias, Señor. Y en este mes de Ramadán, te pedimos que nos ilumines, que nos sostengas a cada uno con la capacidad de orar e interceder. Porque en medio de este pueblo hay muchos que tienen sed de ti, que tienen hambre verdadera de ti. Tu palabra dice que tú estás cercano de aquellos que te buscan o que le buscan de verdad, dice tu palabra. Sabemos, Señor, que aquel que te busca de corazón sincero te encuentra, porque tú te manifiestas. Te rogamos, Señor, por aquellos que están buscando la verdad, que te están buscando a ti, no un concepto, no una teología, no una creencia, no una religión, sino que están buscando al Dios vivo. Y Señor, pedimos para que ellos puedan conocerte y tú te reveles a ellos. Y nosotros seamos instrumentos en el que veamos tu mano actuando por aquellos que te necesitan. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Para mí es importante recordarlo, pero es un sermón que no es solo para mí, es para ustedes, ¿vale? Y Jesús hizo algo muy interesante cuando quería que recordáramos algo. ¿Qué hizo Jesús? Contó historias. ¿Sí? Lo que nosotros estamos haciendo es lo que Jesús hizo. Contó historias. Y Jesús contó parábolas. Y las parábolas son fáciles de recordar, ¿cierto? Las parábolas son fáciles de tener en nuestra mente, son fáciles de transmitir. Y pues Jesús contó historias. Una de estas historias, yo sé que ustedes la conocen,
¿sí? La voy a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 31 al 32, es esta parábola. Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que tomándolo alguno lo sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las simientes, mas cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esta parábola de Jesús es acerca, ¿sí?, de una pequeña semilla que se convierte en un árbol, tanto que puede darle espacio a las aves para crecer. El hecho es que Jesús está hablando de una pequeña cosa que crece y se hace grande. Y las palabras de Jesús son palabras verdaderas, son palabras que se cumplen. El propósito de estar aquí es para animarles a creer las palabras de Jesús. Muchas veces estas palabras pasan por nuestra mente y estamos corriendo, pero olvidamos que el Señor está ahí y Él cumple su palabra. Y eso comienza, ya. Así que esta parábola comienza con dos historias. Mi esposa va a comenzar tal vez contando la suya. Vale. La fotografía de la derecha o izquierda. Derecha. Gracias, Ana. En la fotografía de la derecha hay un montón de niños pequeñitos y es mi familia. Yo soy la tercera de 4 hijos. Mi madre y mi padre se llevan 20 años. Mi madre es menor que él 20 años. Mi papá fue sacerdote católico. Y esta es una foto tomada en Cali. Seguramente tengo 2 o 3 años. Y aprendí a nadar. ¿Cómo? Me caí a la piscina y me tocó aprender a nadar porque si no me ahogaba. Sí, soy la tercera de 4. Mi papá era sacerdote católico de Colombia, era el de la misa por televisión, famoso, y entonces cuando se salió le tocó irse en exilio. Intentó venir a los Estados, pero a mi madre no le dieron la visa, entonces se fueron curiosamente a Barcelona, cerca de donde vivimos ahora, en las coincidencias del Señor. Bueno, yo a los 13 años, entre 12 y 13 años, tuve una crisis cuando nos volvimos a Bogotá, de mucha rebeldía, y me iba muy mal en el colegio, era la oveja negra de mi casa. Y en esa rebeldía el Señor tuvo misericordia de mí. Unos misioneros, Beverly Boom y los Obermoyer, que son misioneros de la Alianza, fundaron una iglesia pequeñita en el barrio donde yo estaba y le invitaron a mi mamá a que nos trajera. Yo fui, el Señor me transformó. Dios hizo una obra linda de transformación porque hasta empezó a irme bien al colegio. Mi papá estaba contento porque pues, el cambio estaba bien, pero a los 15 años ya tomé la decisión de bautizarme. Y entonces mi papá ahí me contó la historia que me bautizó católica, me prometió para la iglesia católica y no me podía salir. Entonces que si me iba o si me bautizaba, ya no era su hija. Entonces fue un tiempo difícil de decisión y pues yo obviamente decidí seguir al Señor y obedecerlo a Él. Fue duro por las consecuencias que tenía, pero al mismo tiempo una pareja de misioneros ofreció que me traía en furlough aquí a los Estados Unidos y a mi papá le pareció muy buena idea, sí, llévesela. Y pues terminé acá un año con ellos, aprendí inglés y el Señor aquí también me hizo un llamado para servirle en las naciones y en naciones que fueran muy difíciles, de difícil acceso. Al mismo tiempo mi papá recibió al Señor en Colombia y tuvo un proceso de transformación, escribió libros, él ya murió hace 3 años o más, 4, y escribió libros acerca de cómo seguir al Señor, cómo convertirse. Y habló mucho de pues, su experiencia como católico, ¿no? Entonces, esa es más o menos mi historia. Bueno, después de que el Señor me llamó, yo quería ser misionera soltera y me fui soltera de misiones a Cuba por un tiempo. Y estando en Cuba, el Señor me habló claramente que el pastor de misiones de mi iglesia, el Señor me había preparado para ser misionera con familia. Entonces, ya, esa es otra historia mucho más larga, pero bueno, nos comprometimos, nos casamos y el Señor nos mandó. Pensamos que íbamos a ir a Cuba y el Señor nos mandó a Marruecos. No sé qué otra cosa iba a decir de eso. Bueno, entonces, la semilla que esos misioneros sembraron, pues creció y se fue, pasó de Colombia a Cuba, a Marruecos y bueno,
Sí, Perdón. también hay un detalle que era la semilla de tu abuelita. Ah, sí. Mi abuelita, la madre de mi mamá, había sido sanada en un culto de sanidad, pero no le dijo a nadie que ella se había convertido evangélica y todavía iba a la misa en la mañana, luego se escondía y se iba al culto en la tarde. Ella tenía artritis, esa artritis deformativa, y el Señor la sanó. Pero era una época muy dura en Colombia, de mucha persecución, y le habían dicho que ni siquiera pasara al frente de esa iglesia. Pero llovió y entonces se refugió donde encontró abierto y era una iglesia. Y justo recibió sanidad esa noche. Y aunque mantuvo por un tiempo pues escondida, al final sí que le contó a mi mamá que se había convertido. Mi mamá, el problema es que también tenía una época de rebeldía cuando se casó con mi papá, porque pues obviamente no era creyente. Entonces, esa es la historia. Y mi abuelita sigue siendo de mis mejores guerreras de oración. Una persona que todavía memoriza la palabra de Dios, tiene 94 años y nos sigue dando ejemplo de fidelidad y de transformación, porque el Señor sigue haciendo su obra en ella. Y les quería decir también que las mujeres que quieran unirse, necesito guerreras de oración. Si ustedes quieren mi tarjeta, está ahí atrás, para que por favor se unan al grupo de mujeres que oran y por otras mujeres que también encuentro mucha violencia doméstica ya en España y muchas cosas que duras y necesito mucha oración. Entonces, si ustedes quieren unirse al grupo de oración, pues ya les doy la tarjetica para que me ayuden con oración. Perdón. Está bien. Sí. Mi esposa le gusta viajar por muchas partes, por si acaso, pero estuvo muy bien. Ok, lo importante es recordar que la semilla fue plantada en una señora que hoy día tiene 94 años, que plantó la semilla en su hija y ella de alguna manera plantó la semilla en, en su otra hija, o sea, de la abuelita va a la nieta. En mi caso particular, también no provengo de una familia extraordinaria, una familia muy, muy normal. Y soy el chico de, como dicen en Colombia, de la Ruanita, ¿vale? De la Ruana, ¿sí? Y ni ella ni yo venimos de un barrio muy popular, pero tuvimos nuestro encuentro con el Señor, ¿sí? Nos hemos encontrado, yo crecí en un ambiente católico, luego dejé de creer en Dios cuando entré a la universidad, pero eso no fue obstáculo para que el Señor viniera y me encontrara. Así que encontré al Señor a la edad de 20 años en mi vida. El Señor transformó mi vida y un año después me enamoré de la que hoy día es mi esposa. Ella contó un poco y bueno, ahí estamos jovencitos, más pelo y todo esto. El hecho es que el Señor nos dio un sueño y era ser misioneros. Pero estando en Colombia, el sueño de la misión tiene un obstáculo muy grande. Dinero y visas, básicamente. Sin embargo, Dios hizo milagro. Sí, nos dio la provisión y nos dieron las visas para comenzar a movernos. Y entonces el Señor nos permitió llegar a un país que se llama Marruecos. Allí en Marruecos mi esposa se encontró con la siguiente situación. En Marruecos es prohibido adoptar niños y hay muchísimos niños abandonados. Entonces, las niñas usualmente consiguen ser ubicadas en hogares para que luego sean como sirvientas sin pagarles, pero los varoncitos no consiguen quien los adopte o los tenga en foster care. Entonces me invitaron a ser parte de un equipo que iba a un hospital y en el hospital había más de 200 niños abandonados. Ese hospital cuidaba de los niños como casi que cubiertamente porque no quieren que esa situación se sepa afuera. En el hospital había niños muy enfermos y niños sanos, pero todos abandonados por la razón de que las mujeres single, las mujeres solteras no pueden tener hijos, no pueden ser madres solteras, no pueden registrarlos, no pueden hacer nada. Entonces las mujeres cambian de ciudad y se van a otra ciudad, tienen el bebé, lo abandonan y luego van otra vez de vuelta a su ciudad. Entonces, yo trabajaba en este hospital y siempre quise adoptar uno de estos niños. Este niño que está ahí en la foto tiene un problema no puede digerir el trigo, eso se llama gluten. ¿Cómo? Intolerancia al gluten. Intolerancia al gluten completa y él estaba muy, muy enfermo, pero seguían dándole, ay mira, está comiendo pan y no le daban una dieta adecuada.
Y el otro problema, no los sacaban al sol. Los niños siempre estaban encerrados, entonces los huesitos eran muy débiles porque la vitamina B se fija con el sol. Y por fin logramos dos cosas, que los alimentaran un poquito mejor y que salieran al sol. Pero el problema de la adopción nunca se resolvió y en mi corazón me dolía que estos niños quedaban sin familias, ¿no? Por el resto de sus vidas. Son niños que después son propensos a caer en grupos fundamentalistas islamistas. De hecho, una de las personas que hizo lo de las Torres Gemelas en el avión era marroquí, había nacido en esta situación, madre soltera, que luego los grupos islamistas aprovechan y les dan esta idea de que su misión es esta de ser terroristas. Como yo no podía adoptar, pues el Señor, y me dolía muchísimo, luego descubrimos, bueno, nosotros tuvimos la iglesia marroquí dentro de nuestra casa. Era una iglesia oculta que no se podía, pues no es una iglesia aquí como esto, sino que uno a uno tienen que ir llegando, esconder la Biblia, taparse bien y entrar. Conocimos a un hombre, o tú vas a contar lo del hombre. Sí. Conocimos a un hombre que era pastor de ovejas en el campo. Y este señor siempre traía a su familia completa, un montón de niños. Y todos más o menos de la misma edad. Pues resulta que él nos contó que estando en el campo, primero que todo su conversión, en Marruecos era prohibido en la época del rey anterior sintonizar cualquier emisora que saliera del extranjero. Pero él en la montaña allá arriba, pues nadie va a verificar que no estés. Entonces él en el radio cogía ondas de España y justo programas cristianos en su idioma y se sorprendía mucho. Bueno, y escuchaba y escuchaba. Después de muchos años de escuchar, escuchó que Jesús era el buen pastor y eso le llamó la atención. Y empezó a querer saber más de este Jesús. Siempre anheló una Biblia y por más de 3 o 4 años estuvo esperando nunca tuvo una Biblia, pero se alimentaba ¿de dónde? De la radio. Entonces él hacía esta moción de que el radio era como su tetero espiritual, ¿no? Él se iba a las montañas y allá aprendía del Señor. Llevó toda su familia a los pies del Señor y después de, por estar ahí mismo en el campo, se daba cuenta que las mujeres del campo, en lugar de ir a la ciudad a tener a los bebés y abandonarlos, los tienen y los botan al río usualmente. Entonces, él recogió estos 3 niños del río y los registró como hijos propios porque en el campo nadie verifica, pues, y su mujer pues ya tenía otros hijos más grandecitos, pero él registró a estos como suyos y ellos eran el grupo de alabanza de ahí de la iglesita que teníamos. Se llaman Bushara, Rashid y se me olvidó el nombre, y Zacarías. Entonces, pues yo vi cómo el Señor respondía a una oración en la que era imposible para mí, pero para el Señor no hay nada imposible. Sí, esta semilla yo le he llamado la semilla de lo imposible. Lo que era imposible humanamente hablando, que era adoptar un niño bajo el sistema islámico, Dios hacía algo aún mayor, imposible, y era que este hombre que amaba a Dios, sí, realmente salvara a estos niños. Y muchas veces ustedes están sembrando la palabra y dicen, esto no hay camino, pero Dios tiene los caminos. La segunda semilla, yo le llamo la semilla de lo inesperado. Esta foto es en Marruecos, ahí está Ana Joy con Lisa, nuestra segunda hija, y como ven la señora no es marroquí, la señora es una señora japonesa. Nosotros llegamos a Marruecos, alquilamos un apartamento y el apartamento que estaba encima del nuestro, ¿sí?, era una pareja donde ella es japonesa y él es marroquí. Él en ocasiones le pegaba a ella, ¿sí?, pero ella en ocasiones también le pegaba a él. Eso era bueno, había un poco de equilibrio, ¿sí? La comunicación con ella era muy difícil porque nosotros llegamos, estábamos recién llegados al país y ella pues hablaba un poco de árabe, nosotros hablábamos un poco de árabe, ella no hablaba inglés, no hablaba español, nosotros no hablábamos japonés, entonces la comunicación era muy corta, de muy pocas palabras. Mi esposa, un año después, algunos misioneros venían a Estados Unidos para el verano, mi esposa le pidió a, a una amiga que si le podía conseguir aquí en Estados Unidos una Biblia en japonés para entregársela a Michiko. Ella se llama Michiko. Así que ella le pidió a esta señora y a otra
amiga de su hermana también le pidió una Biblia. Así que cuando terminó el verano y unos meses después, llegaron 2 Biblias a nuestra casa, 2 Biblias en japonés. Ella le dio la Biblia a Michiko y Michiko se emocionó mucho, primero porque era en japonés y segundo porque era la Biblia. Ella nunca había tenido una Biblia en japonés en sus manos. Así que dijo, la voy a leer y comenzó a leerla. Así que ella comenzó en Génesis 1 y comenzó a leer la Biblia. El tiempo pasó y nosotros nos cambiamos de ese apartamento a otro lugar, en la parte antigua de la ciudad. Así que invitamos a Michiko como un año después a que nos visitara y comiéramos juntos. Michiko vino a la casa y vino con su Biblia. Y trajo la Biblia y me dijo a mí, yo no soy musulmana, yo no soy cristiana, pero la Biblia me gusta muchísimo. Y entonces en su Biblia tenía papelitos. Y en los lugares donde le gustaba lo que la Biblia decía, ella no la marcaba, metía un papelito y tenía su Biblia llena de papelitos. Ella estaba leyendo la Biblia, no la había leído completo, pero había leído mucho más que algunos creyentes. Desde el principio iba por más adelante de la mitad. El hecho es que Dios sabía algo que nosotros no sabíamos. Resulta que Michiko tenía una hermana en Japón y esta hermana había conocido a Jesús. Así que su hermana le dijo, Michiko, quiero verte, me gustaría verte. ¿Por qué no nos vemos en Alemania? Un ex misionero que está en Japón, alemán, nos está invitando a un retiro. ¿Y por qué no vienes con nosotros y nos vemos en Alemania? Así que Michiko viajó a Alemania, se encontró con su hermana y en el retiro recibió al Señor. Michiko regresó, tenía una ayudante, se llamaba Hiromi, que ella sí hablaba inglés, ella fue la que recibió la segunda Biblia. Ella, bueno, no voy a contar la historia de Hiromi, pero Hiromi fue nuestra traductora. Y la cara de Michiko, la alegría de Michiko y la experiencia de encontrarse con Jesús era sorprendente. Para un japonés no es fácil. ¿Por qué? Porque su trasfondo es budista. Dios no es una persona, es un ente que está por ahí, comenzando por ahí. La misma Hiromi que estuvo yendo a la iglesia internacional a la que íbamos, ella misma nos decía que para ella era muy difícil entendernos, ¿ya? Pero Dios hizo la obra. A esto yo le llamo la semilla, ¿sí? De lo sorprendente. Tú puedes plantar la semilla, pero Dios te puede sorprender de maneras más grandes. Entonces, dentro de Marruecos, una iglesia que se reunía en la parte de abajo de la casa que teníamos antes, en un computador, porque tenía que ser por internet, ¿no? Recibían el mensaje de Alemania en japonés, en Marruecos, una iglesia pequeñita japonesa ahí abajo. Y para mí era un privilegio porque la palabra dice que desde que nace el sol hasta que se pone, el nombre del Señor sea glorificado. Y resulta que en japonés, el significado de Japón es la nación, el sol naciente, ¿cierto? El lugar del sol naciente, donde el sol nace. Y Marruecos, el significado en árabe de Marruecos es donde el sol se pone, Magreb, donde el sol cae. Entonces, eso era para mí una gran ilustración de lo que Dios hace con un poquito de fe. Bueno, la siguiente semilla yo le llamo la semilla imparable. Aquí, como pueden ver, hay 2 revistas. La de la derecha es un número tras otro. Narran eventos que están ocurriendo en esa misma época. Es una revista semanal, pero como pueden ver, la revista a la derecha se llama La Tentación de Cristo. Una revista marroquí. Esta revista está en francés, pero es la revista que es la más leída en Marruecos. Resulta que en el año 2010 el gobierno empezó a perseguir a misioneros y a creyentes marroquíes cristianos. Y esta persecución se volvió noticia. En esa persecución caímos nosotros. Nosotros tuvimos que dejar el país en el 2010 a causa de esta persecución. Y en realidad, dicen que más de 150 misioneros tuvieron que salir de Marruecos. Yo puedo dar fe de más de 100, así que no están lejos los números.
Muchos misioneros salieron, los creyentes nacionales estaban siendo perseguidos. Sin embargo, esta revista dentro tenía testimonios reales de creyentes, especialmente de un hombre que sale en un canal de televisión en árabe, que es un creyente marroquí, que era hijo de un imán, y que leí hace poco que tiene más de 500 programas que ha realizado, ¿sí?, en la televisión, hablando de diferentes temas. Así que esta revista tomaba el testimonio de este hombre y de otras personas y los puso ahí escrito. Y yo le llamo la semilla imparable porque aunque el gobierno estaba sacando a los misioneros, ¿sí?, una misma revista marroquí estaba dando testimonio de Jesucristo. Ya estando en España, después de la expulsión, después de que nos reubicamos, el Señor también ya tenía a una persona preparada que había estudiado, había tenido contacto con misioneros en Marruecos, había experimentado la expulsión de esos amigos. Él había tratado del Islam lo más fuerte durante 3 años, lo siguió bien cerquita, buscando en el Islam salvación o algo que le diera paz. Y cuando llegó a nosotros a Terraza, estaban en necesidad de aprender español. Primero él perdió vino solamente a España a visitar a su hermano, pero estando en España se dio cuenta que había perdido su empleo. Entonces decidió quedarse, se quedó como inmigrante ilegal, aprendió español con nosotros y dentro de aprender español tenía mucha curiosidad de por qué creíamos lo que creíamos. Hizo preguntas muy buenas y él se llama también Rashid, está aquí abajo en la foto. Y el Señor tocó su corazón y se transformó. Eso fue en Navidad. La historia de Navidad fue lo que el Señor usó para hablarle. Hay un capítulo en el Corán sobre el nacimiento también de Jesús, que es muy compatible con nuestra historia, pero que le falta detalles del nacimiento de Jesús. Y realmente esto le tocó muchísimo y a través de un discipulado, pues él conoció al Señor y lo sigue hasta ahora. A esta semilla le llamo la semilla que otros sembraron. En mis primeros encuentros con Rachid, como él viene del RIF, yo estaba buscando la película de Jesús en su idioma nativo, que no es el árabe. Y así que buscando la película, él me dijo, sí, esta película a mí me la dieron en Marruecos. Y yo, sí, ¿te la dieron en Marruecos? Sí, me la dio Brenda. Bueno, Brenda era una amiga que nosotros conocíamos, era Salvador, ¿no? Ella era de Salvador con Estados Unidos. Brenda lo había conocido de él y había sembrado la palabra, ¿sí? Años atrás, más o menos 6 años después, ¿sí? Sí, han pasado 6 años, Rachid, ¿sí?, es esa semilla que da fruto, pero no la plantamos nosotros, la plantaron otros. Muchas veces tú plantas, pero tal vez son otros los que van a recoger la semilla. O muchas veces tú recoges, pero han sido otros los que han plantado esta semilla. Yo le llamo la semilla que ha sido sembrada por otros. Y esta es la última semilla, yo le llamo la semilla, ¿sí?, que continúa la siembra. El nombre de la derecha se llama Antonio. Antonio es un español. Y yo conocí a Antonio a causa del fútbol. Mi hijo quería jugar fútbol y lo apunté en un club de fútbol. Y me conocí con Antonio y yo soy profesor de educación física. Le conté eso a Antonio y resulta que uno de los entrenadores del equipo de los niños más pequeños, del equipo de mi hijo, se marchó, se fue. Y él me dijo, ¿estás dispuesto a tomar el equipo? Y yo le dije, vale, no hay problema. Y comenzamos una amistad. Terminamos el fútbol, mm, yo no le apunté a él para el siguiente año y más o menos un año después, es decir, han pasado 2 años, Antonio perdió su trabajo. Antonio ama el fútbol, él solo ve fútbol, básicamente, ¿no? Su vida gira en torno al fútbol. Cuando él perdió su trabajo, entró en una como depresión, tristeza muy profunda y empezó a planear vender todo lo que tenía y hacer el camino de Santiago en España. Ahí comenzamos a conversar. Yo recuerdo esa conversación que en una esquina ahí en la calle, yo dije, bueno, ¿qué hago, Dios mío? Pues le expliqué el Evangelio, ¿no?
y haz una oración. Él hizo la oración de fe. No ocurrió nada, no hubo rayos, ni centellas, ni transformaciones, ni lágrimas, ¿vale? Pero seguimos nuestra amistad. El hecho es que Antonio realmente estaba buscando del Señor. Así que comenzamos a estudiar la Biblia y Antonio venía con preguntas, y yo le mostraba con la Biblia y él leyendo la Biblia me enviaba links de internet, etcétera. Bueno, Antonio conoció del Señor, ¿sí? Y Antonio, como es un apasionado del fútbol, pues sigue en el fútbol actualmente. eh, Él tiene un equipo de niñas, esto ya también ha sido después de unos 4 años, estoy hablando, pero él es un testigo. En España es muy común, en el caso de él, vienen niñas de diferentes orígenes, así que tiene españolas, tiene marroquíes y tiene latinas, que son los grupos predominantes. Pero la semilla fue sembrada en él y él es alguien que sin ser misionero, sin tener el título de misionero o estudios teológicos, ¿sí? Él sigue plantando la semilla del Evangelio. Esta predicación la quiero terminar con algo muy curioso, muy interesante. Y es que en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas, la parábola que hemos visto, la parábola de la semilla de mostaza, ¿sí? Es continuada por otra parábola. Si vemos la fotografía, es la parábola de la levadura. En el Evangelio de Mateo, ¿sí? Dice lo siguiente. Jesús les dijo otra parábola, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. Esta parábola de la levadura me habla del invisible. Nosotros queremos controlar todo, ver todo, entender todo, pero Dios se mueve de manera invisible, ¿sí? Entonces, curiosamente, en Mateo y en Lucas, la parábola de la semilla de mostaza que crece está seguida por una parábola que nos dice que crece, pero de manera invisible, ¿sí? Y eso tenemos que recordarlo. Pero muy interesantemente, en el Evangelio de Marcos, ¿sí? Que está en el capítulo 4, esta parábola no está, no sigue la parábola de la levadura, sino que está precedida por otra parábola. Y se las voy a leer. En Marcos 4, del 26 al 29, dice, Jesús decía, así es el reino de Dios, como si un hombre echara la simiente, o sea, la semilla en la tierra, y el hombre duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece como él no sabe. Porque lo suyo fructifica en la tierra, primero la hierba, la espiga, después del grano lleno en la espiga, y cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz, porque el tiempo de la siega ha llegado, ¿sí? Y luego es cuando él comparte la semilla de mostaza. Este hombre siembra la semilla, duerme, se levanta, sin saber cómo la semilla empieza a crecer, se convierte en una planta de la espiga y da fruto. Esta historia es para mí, esta historia es para ustedes. La semilla, las palabras de Jesús se cumplen, se seguirán cumpliendo. El reino de los cielos es como una pequeña semilla que se siembra, pero que producirá un árbol, no, producirá una planta muy grande donde otros, ¿sí? Aún hallarán refugio. Esta semilla, en nuestro caso particular, y quiero que entiendan que no somos nada especiales, ¿sí? Somos normales seguidores de Jesús. Esta semilla fue plantada por una mujer que hoy día tiene 94 años, que se encontró con el Señor. Pero esta semilla comenzó ahí, en una calle, en una esquina, en Bogotá, Colombia, y esa semilla ha llegado al Japón, Marruecos, España y no sé cuántos otros lugares en el mundo. Por nosotros,
No, porque el Señor es quien es. Así que yo les animo a que planten la semilla, a que oren y confíen en este Dios que hace cosas maravillosas, aún las que no vemos. Amén. Vamos a orar entonces, recordando esta palabra. Sí, Señor, venimos delante de ti y primero ponemos delante de ti nuestros quebrantos, nuestras debilidades, nuestras faltas, nuestras injusticias, nuestra incredulidad y los ponemos delante de ti para que tú los transformes y los vuelvas oro, Señor, y le des vida a lo que está muerto y cambies aquello que no te agrada. Señor, gracias por tu palabra, que es verdadera. Señor, que esta palabra quede en nuestro corazón y que nosotros como individuos no dejemos de plantar la semilla. Ayúdanos a recordar y reconocer lo invisible de tu reino, a recordar y a reconocer tus tiempos, a recordar y a reconocer tus maravillas. Señor, en el nombre de Jesús, que seamos fieles obreros que plantan la semilla. Y tú, quien eres, harás tu voluntad con ella. También, Señor, que no olvidemos y no dejemos de pensar en todos aquellos que están en tantos lugares en el mundo. Hemos escuchado historias reales de personas que, por ejemplo, no tenían ni una Biblia en su idioma. Y te ruego que valoremos lo que tú nos has dado. Las Biblias, las iglesias, la libertad, el internet, de tantas cosas. Y que lo aprovechemos para edificación de tu pueblo y de tu reino. Y que entonces estemos también dispuestos a orar por aquellos que te necesitan, aquí y en cualquier otro lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.